Hola, ¿qué tal amigos y amigas de G4? Sean bienvenidos una vez más al canal, a estas conversaciones que tenemos con los entrenadores del fútbol nacional, de nuestro fútbol, para darle más, primero, cobertura y segundo, conocerlos un poco más a fondo. Esta vez nos acompaña el profe Diego Merino. Profe, de verdad agradecerle su visita, bueno, a San Cristóbal y su tiempo, ¿no?, que sacaron aquí de su tiempo para atendernos. Y hoy hablar, y con esto empezamos, profe, conocerlo un poco más al Diego Merino, persona, desde sus inicios, de cómo ha sido esta travesía, ¿no?, de llegar desde España hasta Venezuela. Y primero le doy la bienvenida, profe, G4 y toda la gente que lo está viendo a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer compartir este tipo de ratitos, ¿no? Muchas veces el tiempo no nos lo permite disfrutarlo, pero bueno, ahora tenemos un ratito para conversar y bueno, agradecido, ¿no? Como siempre a todo el cariño que uno recibe, ¿no? Bien, profe, primero empecemos con que usted fue canterano, ¿no?, del Club Deportivo Miajadas, del Mérida Unión Deportiva, pero su carrera futbolística se vio truncada, se vio interrumpida por una lesión en la rodilla, ¿no? ¿Cómo fue ese corto periplo que usted tuvo como futbolista y hasta la lesión, cómo ocurrió? Bueno, el fútbol siempre me gustó muchísimo, ¿no? Es cierto que por parte familiar, mi hermana, los deportes que practicaba, mi padre siempre sufrieron lesiones de rodilla. Y a mí también me pasó, ¿no? La rótula, tuve ligamento cruzado, menisco y bueno, ya con 20 años volví a lesionarme de la otra rodilla y fue cuando, ya hablando con mis padres, pues decidí no dar un paso al lado y quizás verlo desde otro lado, ¿no? No tenía claro en ese momento que quería ser entrenador, pero sí que bueno, que evidentemente en este caso mis rodillas no me permitían hacer lo que más me gustaba con regularidad, ¿no? ¿Cuándo llega esa decisión, ese momento donde decides seguir en el fútbol, ligado al fútbol, pero ahora desde la dirección técnica, profe? Bueno, a los meses fue mi padre, ¿no?, el que me aconsejó de entrenar equipos de fútbol base. Él sabía siempre que evidentemente el fútbol era mi pasión y es mi pasión. Y bueno, fue a través del consejo de él. Yo es verdad que cuando comencé tampoco, bueno, te puedo decir que no tenía unas altas expectativas de que fuera algo que me gustase. Pero sí que es verdad que cuando fui comenzando los entrenamientos, los partidos, me fui aficionando, ¿no? Me fue gustando. Es verdad que esa etapa amateur, por así decirlo, donde uno ve el fútbol desde otro prisma, desde otro lado, o sea, está dirigiendo, pero no con la exigencia del fútbol profesional, me duró muy poco, ¿no? Y eso sí que es verdad que quizás no lo saboré tanto como me hubiese gustado, pero bueno, ahora lo recuerdo con mucho cariño. Profe, su primera experiencia empezó por allá en el 2009, ¿no?, en el Emérita Augusta. Cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio, ¿no?, el primer equipo que usted dirige siendo ya entrenador. Sí, ¿no? Un poco la línea que te estaba comentando, ¿no? Fue la verdad un grupo con el que uno ve todo lo que te da el fútbol, ¿no? A nivel de vínculos, a nivel de la conexión siempre con el futbolista. Y la verdad que tuve un grupo maravilloso. La verdad que es gratificante cuando un grupo de futbolistas, un equipo, representa tu idea, tu forma de ver el fútbol, de vivirlo. Y fue cuando empecé verdaderamente a apasionarme por esto y a poder formarme, ¿no? Realmente para, bueno, ir creciendo como técnico. Desde allí, ¿usted tenía visualizado a algún entrenador en el que se fijaba para ir, digamos, moldeando o buscando su idea de juego a esa temprana edad? Porque usted, pues, a esa edad estaba bastante joven, ¿no?, en esos años. Bueno, tengo que reconocerte que hubo una persona que era el coordinador del Emérita Augusta por aquel entonces, que se llama Calisto, que me hizo verdaderamente que mostrara yo interés por la formación. Hubo un libro que me marcó, que fue el de Mourinho, ¿por qué tantas victorias? Por aquel entonces Mourinho, evidentemente, Era un personaje, ¿no? estaba en el Real Madrid y era una persona súper influyente en España. Pero me marcó lo que era la metodología de entrenamiento, ¿no? O sea, yo concebía la metodología de entrenamiento pues prácticamente como uno la había trabajado o hecho cuando era futbolista, que era más el método integrado, el método quizás más analítico.
Y me aconsejaron, me recomendaron ese libro y la verdad que me impactó, me cambió mi forma de pensar con respecto al entrenamiento, a la metodología, muy cercano a la periodización táctica, muy cercano a, básicamente resumiendo, en entrenar situaciones reales de juego. Y para mí ahí sí que inicialmente hubo un antes y un después en mi forma de pensar. Profe, después usted pasó por el Rayo Vallecano. ¿Qué experiencia se llevó de una institución que, si bien no es la que más figura en el fútbol español, por obvias razones de otros equipos más fuertes, pero no deja de ser uno de los que compite siempre en la primera división? ¿Qué tal fue esa experiencia, profe? No, esa experiencia ha sido como, o sea, fue muy parecida como la de Carabobo. Muy impactante, porque bueno, me mudé a Madrid, estuve 4 años viviendo en Madrid, pude nutrirme de muy buenos entrenadores, de mucho fútbol, día sí, día también. Y bueno, tuve un grupo con el que muchos de ellos hoy en día guardo una muy buena relación y seguimos manteniendo la comunicación. Y bueno, conseguimos cosas exitosas, ¿no? Liga, Copa, Bota de Oro, o sea, fue un sueño. Y lo negativo que también me pasó, Sí. creo que me sirvió muchísimo para poner en perspectiva las cosas, ver la dificultad de la profesión, porque me llegó el éxito muy rápido y quizás eso en un momento dado pudo distorsionar la realidad del fútbol o mi realidad. Y creo que eso me ayudó bastante bueno, seguir creciendo y a ser el Diego que soy hoy en día. Sí, porque muchas veces los picos altos llevan uno repentino de caída, pero es el que nos lleva a la realidad y a mejorar, ¿no? Es que, como te digo, a ver, si uno comienza a entrenar con 23 años en categoría nacional, que era prácticamente récord en España, si uno va a Madrid y gana Liga y Copa, que el Rayo nunca lo hace, si a uno le entregan una bota de oro, que la temporada anterior se le habían dado a Ancelotti como mejor entrenador de la Comunidad de Madrid, y uno tiene 26 años, pues se cree básicamente que el rey del mambo, ¿no? Y entonces, yo realmente... o sea, quería batir el récord de ser el entrenador más joven en dirigir en Primera División de España, que era el récord, si no me equivoco, es de Juan Malillo con 28 años. O sea, ya no me valía entrenar en Primera, sino que lo quería hacer siendo el más joven. Y evidentemente todas las experiencias que uno vivió, el poder, o sea, el tener que irme a dirigir a equipos de otras categorías, a un fútbol entre comillas más de barro, más humilde, más de sacar recursos donde no lo hay, me hizo darme cuenta que el fútbol es muy difícil, que ser entrenador es una profesión muy complicada, muy jodida, llena de dificultades, más si cabe para los técnicos que no hemos sido futbolistas profesionales, y me puso en perspectiva de darle valor a las cosas. Y ahora es lo que hago, le doy valor a cada pequeñita cosa que vamos consiguiendo porque sé la complejidad que tiene. Y mire, fíjese ya dónde se encuentra. Vamos a trasladarnos unos años más en el futuro, profe. Después usted sale del Coria, queda desempleado, pero esta pregunta me la hice yo cuando usted recién arribó al país y creo que mucha gente del fútbol. ¿Cómo se da el contacto con Carabobo? ¿Desde cuándo se dio ese contacto? Y cómo usted decide, voy a probar suerte, voy a probar fortuna en el fútbol venezolano? Bueno, el contacto realmente surgió antes, ¿no? Yo tengo que decir que el primer conocimiento, el primer contacto que tuvo con el fútbol sudamericano fue a través de Rafael Dudamel, cuando él estaba dirigiendo el Deportivo Cali, que yo tuve la posibilidad de visitarle, ver entrenamientos, compartir con él. Nos conocíamos bueno, cuando él estaba dirigiendo Venezuela, que hizo una concentración en Madrid, y nos enfrentamos Rayo Vallecano contra la selección venezolana. ¿2019 pudo haber sido? No, antes. No, fue anterior, no me quiero equivocar, pero fue 2013, 2014. Sí, ya sé. O sea, fue creo que era la sub-20. La sub-17 o creo sub-17, que iba al Mundial. No sé. Sí, correcto. Entonces, bueno, a partir de ahí nos conocimos. Y mi primer contacto con el fútbol sudamericano fue ese. Con el fútbol venezolano realmente conocí a Salvatore a través de un amigo. Salvatore vivía en Madrid. Este amigo mío vivía en Madrid. Y bueno, quedamos para tomar un café. Eso fue un año antes. Eso fue una temporada anterior a la que yo llegué, en la que nos reunimos en varias ocasiones, barajamos la posibilidad de dirigir al Carabobo. Finalmente, bueno, por unas situaciones contractuales o legales no lo pudimos hacer y quedó ahí, y quedó en el aire. Sí, pospuso un año. Sí, y realmente, bueno, durante el año no te puedo decir que tuviéramos contacto porque prácticamente no lo tuvimos. O sea, yo no me imaginaba que en ese momento iba a surgir la posibilidad. Sí me la imaginaba el año anterior, ese año no. Y casualmente, bueno, volvimos a retomar después de que ellos se quedaran fuera contra Caracas del G4. Y bueno, se dieron las circunstancias y aquí estamos.
Y fíjese, ya un año después logró el primer título en la historia. Bueno, profe, ahora dejando un lado su historia que fue bastante interesante, este año, o mejor dicho, el premio al 2024 tan exitoso que tuvo Carabobo, para muchos es el año más importante en la historia reciente del club. El club va a Copa Libertadores. Ahora le pregunto, profe, ¿cómo ha sido el contraste? ¿Qué diferencias encuentra usted entre el fútbol sudamericano, jugar la Libertadores, y los partidos de nuestro fútbol, nuestro queridísimo fútbol? Bueno, yo creo que al final las comparaciones son odiosas, ¿no? Yo trato de ser muy cauto siempre cuando emito una opinión sobre esto, porque uno no quiere hacer de menos ni hacer pequeño a nadie, porque evidentemente uno está dirigiendo aquí y a una institución, en este caso como el Carabobo Fútbol Club. Realmente al final nos estamos enfrentando a equipos con unos presupuestos, con una infraestructura, Botafogo, con por una ejemplo. historia. Claro, entonces los equipos venezolanos evidentemente nos cuesta internacionalmente y es lógico y yo creo que el fútbol está dando pasos hacia adelante. Creo que las instituciones están siendo serias, sólidas en los pagos. Creo que las infraestructuras están creciendo. Y creo que al final es tratar de mejorar ese trabajo de base, tratar de ir acortando las distancias. Pero evidentemente es muy difícil competir cuando lo haces contra... O sea, nosotros, por ejemplo, esta semana entrenamos en las instalaciones, desde aquí agradecérselo, de Colo-Colo, ¿no? Y evidentemente cuando entrenas en ese tipo de instalaciones te das cuenta de La diferencia entre ambos que fútbol, hay, ¿no? que hay una diferencia, es la realidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, con trabajo tratar de acortarlo y tratar de cada día ir dando pequeñitos pasos, así sean muy pequeños, pero ir tratando de haciendo crecer nuestro fútbol, ¿no? Sí, y a partir de allí tratar de empezar a buscar los resultados internacionales, que por lo menos este año otra vez fue un espejismo de la temporada pasada, ¿no? Para el fútbol venezolano, sobre todo en la Copa Libertadores. Qué difícil se ha vuelto, profe. Es que hay una distancia grande. Es la realidad. Me encantaría decir lo contrario, pero como te decía ahora, no es en el todo, ¿no? Al final, en infraestructura, en recursos, en medios, en presupuestos, en muchas cosas. Nosotros tenemos que, para mí, yo entiendo, ¿no? La decepción de la gente, entiendo que todos tenemos la ilusión de ver siempre a los equipos venezolanos compitiendo. Y bueno, yo creo que todos los equipos hemos hecho buenos partidos, pero estamos lejos de competir verdaderamente y de conseguir resultados, ¿no? Sí, profe, y un poquito conectando ese tema de las diferencias del fútbol venezolano con el fútbol sudamericano, ¿cree usted que influye la velocidad del fútbol en la toma de decisiones del arbitraje, que a veces internacionalmente son otro tipo de árbitros cuando dirigen aquí, que es un fútbol muy trancado, muy interrumpido? ¿Cree usted que eso puede influir muchísimo? No, a ver, yo sí creo que este fútbol quizás se para un poco más. O sea, quizás, por resumírtelo, sea menos permisivo en los contactos. Eso nos ha pasado a nosotros en pretemporada, nos pasa en Copa. Pero realmente yo creo que eso es como cuando se habla del tiempo efectivo de juego. Daría Largo y tendido, sí, 2 horas de entrevista, sí. ¿no? Hablando de No, eso. pero lo que te vengo a decir es realmente las diferencias que hay internacionales es la velocidad y la precisión a la que juegan los equipos. O sea, te enfrentas a jugadores muy precisos, que son muy poderosos en los duelos, y realmente esas son las diferencias. O sea, no tiene nada que ver ni con el tiempo efectivo ni con el permitir más o menos contacto. Profe, de las últimas preguntas para ir cerrando, cuéntenos un poquito sobre los planes a futuro. Sabemos que tiene contrato hasta finales del 2025. ¿Intenciones de renovar, de seguir ligado con el Granate, profe? Mira, que no pensaba que me ibas a hacer esa pregunta. Uy. No, realmente... Sí, no tiene que responderla, tranquilo, ¿no? No pasa nada. La respondo con naturalidad. Sinceramente, y estos días, bueno, he tratado de no comentar mucho el tema porque, ¿cómo te puedo decir? A mí me gusta ser claro y transparente en mi respuesta. Cuando uno puede dar la información la da, cuando no puede no la da. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Estamos ahora mismo en un momento donde siempre, o donde prefiero no responder a este tipo de preguntas, pero lo que sí te puedo decir es, más allá de lo que ocurra, de que continúe, de que no, de que siga más tiempo, que siga menos tiempo, porque, bueno, realmente llevo año y medio aquí y a lo mejor uno pensaba en haber estado menos tiempo, o a lo mejor he ido a clubes que pensaban estar más tiempo y he estado menos, pero lo que sí te puedo decir es,
por partes, ¿no? Carabobo en mí ha tenido un impacto enorme. Me siento parte muy importante de lo que es la institución. Y luego, por otro lado, el fútbol y Venezuela es algo especial para mí. Es la realidad. Entiendo que siempre va a haber diferentes criterios, pero el mío, en general, con la gente, estoy muy agradecido al trato que siempre he recibido, al cariño, a las buenas palabras, al que me abran las puertas. Yo he tratado de corresponder con trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. No puedo mojarme en ninguna respuesta ni en otra. Y como decimos siempre, ¿no? La voluntad de Dios y lo que Dios quiera, pues será lo mejor para todos. Sí, y entendiendo que usted en Valencia, yo que lo viví en las 2 finales que asistí, profe, la gente le agradece muchísimo todo lo que se logró en el 2024 porque fue muy importante. Y con esta cierro, profe, ¿cuál es su comida favorita venezolana? Me llenó de intriga, ¿no? Por saber. Ahí sí creo que se puede mojar tranquilamente. Es ¿no? verdad, es verdad que la arepa me gusta mucho, mucho. Ahora la como algo menos porque me tiene ya que rebajar un poquito, pero la arepa me gusta mucho. Harina. Pero la cachapa, es verdad que con el buen queso me parece especial. Si me tengo que quedar con una de las dos, me inclinaría por la cachapa, la verdad. Por, creo, la variedad de rellenos, de sabores que puede tener. Profe, muchísimas gracias, de verdad, agradecido con usted, con el club que nos otorgó este espacio y desearle lo mejor siempre, tanto mañana como en los próximos días, ¿no? Profe, muchísimas gracias. Pueden ver la entrevista en el canal de YouTube de G4. Será hasta la próxima, profe. Gracias.